Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Otra vez abrimos nuestras puertas, como hacemos una vez a la semana, para comenzar nuestra tertulia. Hoy charlaremos acerca de un tema que es un tema muy debatido, yo creo que a veces hasta maltratado, pero es un tema interesante e importante. Hoy hablaremos de los milagros. No de una mujer que se llama Milagros, sino de los milagros. Pero bueno, antes de continuar, es de buena educación presentarte a los que están sentados alrededor de la mesa. Es la costumbre. Así que tenemos por un lado al señor Camilo Esperón, que es, aparte de un veterano, es un experto en cosechar noticias interesantes y seguro que en el tema de hoy va a tener cosas interesantes que aportar, como cada uno, pero vaya, tengo que quitarle a el sonidito porque su ruidito no me gusta. Bienvenido, Camilo. Buenas noches, es un placer. Se me quedó usted así como un poco silencioso, ¿eh? Bueno, también está con nosotros nuestra profe de cabecera y profe también de un grupo de niños, Flor Sánchez, porque ella es profe y ejerce, que esto no siempre sucede. Así que va acumulando experiencia de enseñar y va aprendiendo, como nos pasa a todos en la vida. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. También está con nosotros hoy, como sucede solo una vez al mes. A mí me gustaría incluso que fuera más, pero bueno, es una vez al mes. Tomás Acuña está con nosotros también y él nos hace el regalo de alargar un poquito su jornada habitual y dedicarla este día a la radio. Bienvenido, Tomás. Muchas gracias por invitarme. Buenas noches. También tenemos con nosotros a Carlos Rodríguez. Carlos es también empieza a ser ya un veterano del cuarto de atrás. Y bueno, pues nos gusta contar con él porque siempre aporta cosas interesantes. Cada uno tiene una percepción de lo que sucede o de lo que se trata y el cuarto de atrás es enriquecido con la participación de cada uno. Bienvenido, Carlos. Hola, Daniel, un saludo, como siempre. Tenemos también con nosotros a Pedro Crenes, que siempre nos trae el aire de Allende los Mares. Y eso le da al cuarto de atrás un tonillo especial. Yo pensaba esta tarde invitar a alguno que tengo conocidos en Latinoamérica, pero resulta que ellos tienen un horario que invitarlos a esta hora, pues igual alteraría su jornada laboral, porque hay 5 horas de distancia.
Así que Pedro cumple esa misión perfectísimamente porque él mantiene el contacto. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos con nosotros a Lourdes Díaz, que ella es ya una veterana del micrófono, pero en esta tertulia pues había estado muy pocas veces, ahora unas pocas más, y yo estoy encantado de tener a Lourdes aquí en nuestra tertulia del cuarto de atrás. Bienvenida, Lourdes. Hola a todos, yo también estoy muy agradecida de estar aquí con vosotros. En el cuarto de atrás, como saben los que lo escuchan habitualmente, y los hay que son fieles a este programa, pues siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas escogidas de buena música. Hace poco me dieron un repaso de lo que trata el cuarto de atrás, alguien que yo no me esperaba. A estas piezas escogidas de buena música las hemos dado en llamar pizcas de adobo musical, como si hubiera que poner en el cuarto de atrás sal y pimienta, pero sal y pimienta musical. Hoy los temas que escucharemos serán 3 nada más, pero serán relacionados con las famosas plagas de Egipto. En realidad fueron milagros de Dios. Son temas del oratorio de Händel, Israel en Egipto, interpretados por el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford y la Orquesta de Cámara Inglesa, dirigidos por Simon Preston. Así que vamos ya con la primera pizca de adobo musical. Trata en ella el coro de las plagas de piojos, moscas y langostas sobre Egipto, que fueron distintas y no exactamente en ese orden, pero están reunidas por la semejanza y la gravedad creciente de cada una de ellas. Ya sabéis que las plagas en Egipto, esas manifestaciones del poder de Dios, van increciendo para que el faraón se tomara en serio la intervención y ahorrase sufrimiento a su pueblo. El coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford, como dijimos hace un momento, y la Orquesta de Cámara Inglesa, con la batuta de Simon Preston, interpretan ese tema. Es muy breve, dura poco más de 2 minutos, pero tiene mucha fuerza, porque empieza hablando de que Dios dijo, es decir, la palabra de Dios puso en marcha aquella manifestación de su poder y su gloria. Escuchemos.
Bueno, pues después de saborear esta pieza de adobo musical, esta pizca, que fue un auténtico milagro que señaló como un gran dedo a Yahvé como el Señor a favor de su pueblo, vamos ya con el tema de nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. Como hemos adelantado hace unos minutos, hablaremos de los milagros, y la definición básica de milagro es un suceso que causa admiración por ser un hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a la intervención sobrenatural de origen divino. Esta es la definición, digamos que académica, del milagro, aunque en algunas definiciones no mencionan a Dios, o dicen, algunos lo atribuyen a Dios, pero nosotros nos vamos a mantener ahí porque en realidad es la definición correcta. En el Nuevo Testamento, los milagros se traducen generalmente como señales. Se usa un término griego, semeion, unas 77 veces. También se traducen como maravillas, como prodigios, milagros, y aparece unas 16 veces en el Nuevo Testamento un término griego, teras. Y también se traduce, aparece como poder, dinamis. Este término aparece 119 veces en el Nuevo Testamento. Y vamos con la primera ronda, porque realmente de lo que se trata no es de que yo empiece a decir cosas, sino que la riqueza que tiene esta mesa alrededor de ella, pues produzca resultados. Así que yo no sé, Carlos, cómo te arreglas, pero siempre estás en la misma esquina. Y conste que Bueno. yo no sé colocar a la gente aquí. Pero bueno, la mesa está llenita, eso es una buena cosa. Pues pregunta, dime. Entonces, la primera pregunta va a ser la siguiente. Vosotros sabéis que hay un término médico que es las enfermedades psicosomáticas, que son enfermedades que la mente produce en el cuerpo. Bueno, un día me dio una conferencia sobre eso un psiquiatra, pero como no tenemos ningún médico aquí, pues quede eso nada más. Entonces, la primera pregunta, y va haciendo rueda, es la siguiente. ¿Hay milagros aparentes? Bueno, por supuesto, multitud de milagros aparentes que el hombre en un principio pues no sabe dar una respuesta que puede catalogar de milagro en ese momento, de un prodigio que está fuera del alcance humano, para al cabo de un tiempo, posteriormente, darse cuenta de que aquello que había catalogado como milagro o obra sobrenatural, pues tenía una explicación científica, una explicación natural. Por lo tanto, por supuesto, pueden haber milagros aparentes y los siguen habiendo. Y milagros fraudulentos también, ¿no? O sea, esta sería mi respuesta, mi posición. Muy bien. Pedro, ¿tú qué dirías? Pues yo matizaría lo que es un milagro, ¿no? Yo creo que la percepción psicosomática de ciertas cosas se escapa del tema de los milagros, ¿no? Porque los milagros, como tú decías, no tienen esa dimensión de maravilla, prodigio, y tiene que ver con dar autoridad a un mensaje, ¿no? Entonces, yo creo que la cuestión, hay un libro de William James que se llama Variedades de la experiencia religiosa, que habla sobre eso, sobre esta idea de percibir el mundo espiritual, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se sale un poco el asunto, ¿no? Pero qué duda cabe que nosotros podemos, por la actitud que tengamos de la psique, por decirlo así, atribuir a ciertos hechos un efecto milagroso o sanador o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte de otro aspecto del tema de los milagros, ¿no? Pero yo diría eso, ¿no? Que sí, podíamos percibir ciertas realidades como un milagro. Flor, ¿tú qué opinas? Bueno, yo opino que realmente muchísimas veces se definen cosas como milagros, pero que no lo son. Y que esto tampoco tiene mucho que ver con
con el tema de las enfermedades psicosomáticas, porque las enfermedades psicosomáticas suelen ser enfermedades que se producen sobre todo por temas emocionales, por temas de ansiedad, por temas que al final terminan teniendo síntomas físicos, que no se quedan ahí. Y entonces el tema de los milagros, a lo que podemos llamar milagros, hay que definirlo muy bien, porque como bien has dicho en la definición, los milagros tienen que ser cosas sobrenaturales, cosas que no esperarías a nivel normal ni natural. Muy bien. Lourdes, ¿tú te atreves a dar una definición de eso? ¿Hay milagros aparentes en nuestros días? Hombre, pues yo creo que sí, ¿no? Que hay milagros aparentes, que hay personas que creen que han recibido un milagro. Por ejemplo, yo he conocido a personas que han confesado un milagro y al día siguiente estaban igual que antes de aquel milagro que habían confesado. Creo que hay muchas personas que se mueven por sentimientos, por emociones, por un deseo tremendo de cambiar una situación, por un deseo tremendo de tener una respuesta a una situación o a una enfermedad, y entonces necesitan un milagro, pero quizás dentro de ese deseo que tiene puede surgir que haya una mejoría o que haya un cambio, pero que no sea realmente un milagro. Y después ya sabemos que hay mucha gente que ve milagros en muchos sitios y en muchas cosas. Tomás, ¿tú qué dices a esto? Sin duda ninguna. En otros tiempos más que en estos, cuando teníamos, digamos que como sociedad, menos conocimiento, se atribuían a fenómenos físicos, a fenómenos meteorológicos, a fenómenos de índole puramente natural, pues posibles milagros. Y lo que había era simplemente una falta de conocimiento. Después, evidentemente, y como decía Flor, pues, o como decía Lourdes, perdón, muchas personas desean tanto un milagro que se apresuran a decir que han tenido milagros o que han experimentado milagros, cuando simplemente son circunstancias que ocurren porque sí, de forma natural y de forma normal. Por tanto, un milagro es algo que hay que definir muy bien, porque como definición, un milagro es algo que surge por la voluntad de Dios y que tiene como finalidad traer un mensaje. Por tanto, si no surge de la voluntad de Dios ni trae ningún mensaje, aquí no hay ningún milagro. Hay algo que necesita una explicación, sin más. Camilo, cerramos la rueda contigo. Pues yo creo que ya está prácticamente todo dicho, ¿no? Evidentemente, hombre, aporta algo, que tú eres rico. Bueno, pues como somos unos seres de carne y hueso y tenemos sentimientos y voluntad, emociones, evidentemente nuestra mente puede jugarnos pasadas, ¿no? Pensar que de alguna manera pues hemos recibido un milagro o hemos somatizado algo y ha sucedido algo, pero ha sido producto de nuestra mente, de nuestro ser, no que haya sido algo sobrenatural, por decirlo así. Una persona, por ejemplo, bajo hipnosis, le dices que se está quemando una mano y le salen ampollas literales en la mano, pero no es un hecho sobrenatural. Es la mente que está haciendo un trabajo fisiológico en ese cuerpo por un momento dado. Claro que existe, el ser humano es muy, muy complejo, ¿no? Bueno, yo añado de mi parte, y en fin, espero que nadie de los que escuchan el programa se vaya a ofender. Yo añado de mi parte que es posible que en esos lugares donde la gente va buscando un milagro y cree que allí se producen milagros, creo que es posible que en algunos casos sean producto de su propia mente, pero que sí que haya un cambio positivo. Es decir, que responda como una especie de curación de una enfermedad psicosomática. Yo creo que sí es posible. Por lo menos eso me decía el psiquiatra con el que estuve charlando del tema hace algún tiempo. Pero ahora hacemos una nueva ronda, aunque no fue sin querer, sino que fue queriendo. Tomás ya ha soltado algo.
Pero yo quería que profundizásemos en eso. La segunda pregunta es muy sencilla y no sé si es normal hacérsela, pero yo creo que sí. La segunda pregunta es la siguiente, y volvemos a hacer la ronda como hicimos antes. ¿Cuál es el propósito de los milagros? O si queréis de otra manera, ¿hay un propósito en los milagros? Carlos. Sí, cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que hay un propósito y podríamos llamar o decir que se trata de un propósito plural, no un único propósito, aunque el más evidente, el fundamental, el que tiene más fuerza, es el de garantizar con el milagro pues un mensaje, ¿no?, que viene de parte de Dios o garantizar al Perdón, mensajero que trae ese... perdona un momento, alguien está haciendo movimientos, no sé en qué, que yo estoy oyendo, yo estoy quietecito con mis cascos puestos para que no haya ruidos raros y por ahí hay un ruido raro que no sé de dónde viene, pero es un poco incordiante. En este momento se ha parado, no, sigue todavía. Bueno, continúa, Es un Carlos. retorno, me parece, Daniel. ¿Eh? Puede ser un retorno, sí. Parece un retorno. Puede ser, Yo puede antes ser. apagué el micro, pero seguía oyéndose lo mismo. Sí. Bueno, pues, Mejor quitar los micrófonos y habilitarlo cuando toque hablar. Cuando toque hablar, Casi ¿no? mejor, sí. Ok. Bueno, Vale, yo lo cierro entonces. vale. Camilo ya lo ha silenciado. bueno. Y Pedro también. Bueno, ¿tenías algo más que decir, Carlos? No, simplemente esto, ¿no? Que el milagro, el propósito de los milagros en la Biblia, como te digo, es plural, pero que el fundamental es garantizar el mensaje, ¿no?, que es proveniente de Dios. Y el milagro, pues, era esa señal, ¿no?, que identifica tanto al mensaje como al mensajero. Aunque hay más propósitos en la Biblia en cuanto a el porqué de los milagros, pero creo que este es el fundamental, o uno de los fundamentales. Pedro. Pues yo creo que Carlos lo ha dicho muy bien. Básicamente es afianzar la enseñanza en ese momento que se está dando y también la autoridad del que la da. Pero también qué duda cabe que Dios también hace su obra, por decirlo así, en las personas que reciben el milagro, ¿no? Claro, la persona que se le ha sanado un hijo, o el flujo de sangre, o la resurrección de los hijos que estaban muertos, pues ha beneficiado a la persona, ¿no? Pero queda ese milagro registrado como una enseñanza para nosotros de quién es Dios, de parte de quién es Jesús, de parte de quién viene, cuál es su autoridad, ¿no? Entonces, por ahí está el propósito de los milagros, ¿no? De hecho, Jesús se niega muchas veces a hacer milagros por hacer milagros, que eso también es otro debate dentro de este tema, ¿no? ¿Para qué sirven tantos milagros, ¿no? Si Jesús no quería hacer ninguna señal específicamente, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa, no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Carlos. Flor. Vale, bueno, pues yo pienso que básicamente, si os fijáis, la mayoría de los milagros se producen en el Nuevo Testamento. Y entonces también añado que había una profecía en Isaías que había que cumplir y que el reconocimiento de Jesús como el Mesías venía de la mano de una serie de hechos sobrenaturales que se iban a producir, porque cuando dice que va a venir, que va a sanar ciegos, que podemos ver en la profecía sobre el Mesías que viene en Isaías, el cumplimiento de esa profecía se produce también en todos los hechos sobrenaturales que Jesús realizó, que luego, bueno, siguieron, como podemos ver en Hechos de los Apóstoles, haciendo pues muchos de sus discípulos, pero básicamente la mayor parte y el mayor número de hechos milagrosos se producen con Jesús, y yo creo que es para que se reconozca que Él es el Mesías. Muy bien. Tomás.
Bueno, sin duda, en la Biblia encontramos siempre los milagros como manifestaciones del poder de Dios que tienen como objeto revelarle a Él y probar su poder. También a veces resaltar o subrayar momentos especiales de la revelación de Dios. En Hechos encontramos muchos señales, muchos milagros, pero no en otros momentos de la historia del cristianismo. O simplemente pues, en la manifestación del ministerio del Señor Jesús como Mesías, Él subrayó muchas de sus enseñanzas y su propia identidad con milagros. Y de hecho, pues muchos captaron este mensaje. Nicodemo le dijo a Jesús: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer esas señales si no está Dios con él. Ese era el mensaje que se pretendía dar y las personas lo percibían así, las personas lo recibían de esta manera. También tengo que decir que en la Biblia no se trivializa para nada los milagros, es decir, no hay milagros cada rato, no hay milagros cada poco, ni cuando a nadie le apetezca que los haya. Es Dios quien decide que tiene que haber milagros y en los momentos que Él escoge. En algunos momentos incluso Dios dice: y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto y mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Es decir, tus hijos y tus nietos ya no necesitan milagros. Vale con que tú le cuentes los que experimentaste en tu generación. Dios no trivializa como un mago, como un prestidigitador, haciendo milagros como a otros nos gustaría ver. Lourdes. Pues la verdad es que yo más o menos voy por la línea de mis compañeros, ¿no? Los milagros yo creo que efectivamente forman parte del plan de Dios y que en momentos específicos Dios los usó para que las personas pudieran conocer el poder que Él tenía y sobre todo que Él estaba con ellos, que Él estaba con su pueblo, o que Él era un Dios que se acercaba a la necesidad de las personas, como cuando Jesús resucitó a aquel joven que había muerto, ¿no? Jesús se acercó a la necesidad de aquella mujer, de aquella madre que estaba sufriendo. Dios demuestra en muchos momentos esa sensibilidad, ese amor, esa cercanía. Yo creo que Dios, a través de los milagros, también nos muestra mucho la cercanía que Él tiene con sus hijos y con su pueblo. Camilo, nos queda poco tiempo porque teníamos que terminar en este momento esta primera parte, pero me estoy dando cuenta que la participación de todos, aunque estén en la misma línea, van enriqueciendo la definición. Así que, faltas tú. Bueno, dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por tanto, yo creo que el milagro, si es connatural al cristianismo y en todos los tiempos, es porque Jesús tiene compasión, que dice el Evangelio, ¿no? Viendo aquellas multitudes y viendo el problema que había entre las multitudes, tuvo compasión de ellos y entonces el Señor hizo milagros. Cuando vio al enfermo lo sanó, cuando vio a un endemoniado lo liberó. Y eso es connatural a todo el cristianismo en todos los tiempos. El cristiano quiere emular a Jesús y evidentemente Jesús está ahí para seguir actuando porque es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es indudable y es connatural a todos los movimientos cristianos del mundo, sean iglesias ortodoxas, sean coptas, sean etíopes, orientales, protestantes en muchísimos casos. Solamente hay algunos grupúsculos que no lo admiten, pero en general es connatural al cristianismo. Eso está clarísimo. Hacemos un alto en nuestra conversación. Hacemos un alto en nuestra conversación del cuarto de atrás para ofrecerte la segunda pizca de adobo musical. Se trata de granizo y fuego, otra de las plagas de Egipto, que aparece en el oratorio Israel en Egipto de Händel, interpretado por el coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford y la orquesta de cámara inglesa dirigidos por Simon Preston. ¿Te imaginas un granizo terrible con piedras enormes? De vez en cuando se ven en áreas concretas. Aquello fue en todo el país de Egipto de una manera brutal y no solo caían grandes piedras, sino fuego. Así que aquello tuvo que ser terrorífico. Y así lo describe el coro y naturalmente la orquesta de fondo interpretándolo.
Escuchemos. Bueno, después de la inmersión en este segundo tema del oratorio Israel en Egipto de Händel, que por cierto es muy movido porque retrata la aparición sucesiva y masiva de bichos malignos como los piojos, como las moscas y como las langostas especialmente, que eran destructivas en un grado impresionante. Pues volvemos a nuestro tema. Y hay un tema que yo creo que no se lo voy a preguntar a Camilo, porque Camilo ya lanzó su versión y me parece perfecto, aunque no era el tema en ese momento, pero bueno, esa es una manera de ir entrando en el tema. La pregunta es la siguiente. Hay dos maneras de hacerla. Una es decir, ¿se producen milagros hoy en día? Esa sería una pregunta general. Y otra manera de la pregunta, o quizá más cercana a nosotros, es: ¿está vigente el don de hacer milagros? Bueno, yo me voy a decantar por esa segunda. Así que vamos a por ella. Entonces, pues hacemos nuestra ronda. Aunque Carlos se cambió de esquina, porque es que se conoce que la silla donde estaba era un poco incómoda y se buscó otra mejor después de tomarse un cafetito ahí por su lugar de descanso. Camilo, Carlos, ¿tú qué opinas de este tema? ¿Está vigente el don de milagros? O si quieres, ¿se producen milagros hoy en día? Bueno, aunque pueda parecer la misma pregunta, para mí no lo es. Una cosa es que el Dios soberano, el Dios de los milagros, y estoy de acuerdo con Camilo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y en su soberanía obra milagros cuando Él ha querido a lo largo de la historia, los sigue haciendo y los hará en el futuro. Y en la Biblia nos aguardan tiempos futuros donde habrán expresiones de milagros todavía, ¿no? Por lo tanto, eso sería contestar de un modo general al enfoque de la pregunta, ¿no? Si todavía hay milagros o si los milagros están vigentes hoy día, pues decimos que sí. Ahora, como tú muy bien luego matizas, ¿no? ¿Está vigente el don de hacer milagros? Y yo entiendo
la pregunta se refiere a que si hay hombres y mujeres, de algún modo especiales, que poseen el don de hacer milagros como ocurría con los apóstoles. Y en este sentido, para mí no lo veo en la Biblia. El don de hacer milagros era para, como hemos dicho antes, ¿no?, autentificar al mensajero de Dios, y hay pasajes en la Escritura que se ciñen a estos milagros a los apóstoles, en el Nuevo Testamento, etcétera, en el Antiguo Testamento, aquellos que traían la revelación de Dios. Por lo tanto, como el canon de las Escrituras ha quedado cerrado y ya ni hay apóstoles ni esperamos nueva revelación, por lo tanto tampoco existe ese don de milagros que confirme, ¿no?, una nueva revelación. Este es mi punto de vista, según entiendo la palabra. Pedro. Pues yo creo que debemos volver otra vez a la definición, ¿no? Los hechos de Dios son irrepetibles. No vemos personas resucitando muertos, no vemos personas abriendo el mar rojo, por ejemplo. No estamos hablando de esas cosas, que esos son los milagros, los que ratifican el mensaje y al mensajero. Ahora, evidentemente, podemos pensar que Dios, cuando oramos, Dios puede sanar enfermos, incluso de levantar muertos. Claro que sí, como una respuesta a la oración. Ahora, lo que yo no creo tampoco es que haya personas específicas, como yo he oído y he visto y he asistido y que nadie se ofenda por esto, pero a reuniones de sanidad, a reuniones de milagros. Yo tengo por ahí en un archivo un cartelito que pone milagro garantizado. ¿Cómo se puede decir semejante cosa, ¿no? Y ni siquiera creerlo, de verdad. Y este predicador tenía, esto lo vi en Panamá una vez que estuve ahí de viaje, esto me le faltaba la lengua, pero de alguna forma él podía hablar, y entonces él hacía todas las noches estos cultos de milagros, donde él garantizaba los milagros. A mí eso me parece ir demasiado lejos y está totalmente fuera de lo que la palabra de Dios revela, ¿no? Y es un poco también, que creo que lo comentaba Tomás, ¿no? Es un poco diluir el tema de los milagros, ¿no? Hacerlo una cosa muy baja, que cualquier cosa es un milagro ahora. No. Entonces yo creo que en ese sentido, yo diría que no lo veo. Además, también si nos remitimos a lo que dicen Deuteronomio, ¿no? Si un profeta viene y te dice una palabra y te hace un milagro, aunque el milagro sea válido, si esa palabra que te ha dicho no se ciña a la ley, entonces el milagro se invalida directamente. Entonces ahí vemos la relación entre el milagro, ¿no?, y la palabra revelada, ¿no? Si yo puedo sentir lo que sé y ver lo que sea, pero si eso no me remite a la palabra de Dios o a la voluntad de Dios, entonces no es válido. Entonces entraríamos a otra dimensión del debate que será en otro momento, ¿no? Flor. Bueno, yo como buena gallega voy a hacer una pregunta. ¿El poder de Dios ha disminuido? ¿El poder de Dios ha cambiado? ¿Sigue siendo el mismo? Si contestamos positivamente, que entiendo que todos los que estamos aquí vamos a contestar positivamente, el poder de Dios no ha cambiado. Entonces, ¿hay poder de Dios para seguir haciendo, digamos, o que sigan ocurriendo milagros? Yo creo que sí. El caso es, ¿hay personas a las que Dios le da el don para que se siga haciendo milagros como los que había allí? Yo creo que no. ¿Pero por qué? Porque igual que, voy a poner un ejemplo con respecto y que me perdonen los que piensen que eso se sigue produciendo, con respecto al tema del don de lenguas. Porque el don de lenguas es un momento que también es un milagro, obviamente. Fue en un momento determinado en Pentecostés, donde se reunieron personas de todas las naciones, de muchísimas naciones, y para poder dar las buenas noticias, pues todos, cada uno de ellos, bueno, hay quien dice que los apóstoles hablaban diferentes lenguas, hay quien dice que los apóstoles hablaban una y el milagro fue que los demás escuchaban en su propia lengua el mensaje y por ejemplo, ese mensaje, en ese momento, eso fue como decir, bueno, voy a poner entre comillas, necesario, pero sí, necesario para que el mensaje se escuchara.
Pero en este momento, por ejemplo, teniendo la revelación que tenemos, sobre todo en la palabra de Dios y la revelación natural, ¿no?, que hay alrededor nuestra, porque que son las dos revelaciones que nos marcan la existencia de Dios y la salvación, pues no es necesario. Entonces, aunque yo, por supuesto, pienso que hay milagros de otra forma, pues cuando hay una persona enferma, y además que yo lo he visto cercano, personas pues que tienen una enfermedad muy grave, pero muy grave, que pasan por muchas cosas y que a través de la oración Dios obra, pues, pero no con una persona específica que impone manos, sino a través de sanidad de otra manera, sí hay milagros. Pero ese momento de milagros sobrenaturales tan grandes, que sí que lo hubo a lo largo de toda la Biblia, porque hay muchos, solo el paso del pueblo de Israel a través del Mar Rojo en seco ya es increíble. Pero si pensamos que la voz de Dios fue la que creó el mundo, es obviamente eh, Dios tiene poder, sigue teniendo poder, aunque no creo que se manifieste a través de una persona haciendo milagros en este siglo. Tomás. Bueno, lo primero que se me ocurre decir es que Dios hace lo que quiere cuando Él quiere. Y eso es algo que tenemos que empezar por aceptar eso. Sabemos por la Biblia que ha habido momentos históricos donde había personas a las que Dios dotó del don de hacer milagros en el momento que Dios quería manifestarse de manera especial. ¿Eso se produce hoy en día? Yo no lo he visto, nunca. Ni conozco a nadie que lo haya visto. Por lo tanto, saco la conclusión de que no. ¿Eso es imposible? No, tampoco me atrevo a decir eso, porque Dios hace lo que quiere cuando quiere. Por tanto, si alguien me dice que en algún rincón del mundo hay una persona a la que Dios ha dotado con ese don, y pues yo en principio no soy capaz de decir que eso sea imposible, porque Dios hace lo que quiere cuando Él quiere, por esa simple razón. Ahora, mi experiencia personal es que Dios no se manifiesta de esa manera ahora mismo, pero sí sabemos que lo ha hecho en otros momentos históricos. Eso por una parte. Pero tú hacías otra pregunta. ¿Dios hace milagros hoy? Sin duda ninguna. Es más, me atrevo a decir que todas las personas, esto es algo muy personal, no pretendo sobre esto, es una opinión mía, sin más, que podemos aceptar o no, puede estar equivocada. Pero yo me atrevo a decir que todas las personas experimentan algún milagro a lo largo de su vida. Otra cosa es que lo sepan reconocer. Otra cosa es que sepan reconocer que esa es la mano de Dios. C.S. Lewis, el C.S. Lewis, el autor de Crónicas de Narnia, pero autor de otros muchos libros, catedrático en Oxford, escribió un libro que se titula así, Los milagros. Y él dice en ese libro, no consideraremos milagrosa ninguna experiencia que podamos tener, sea la que sea, si de antemano mantenemos una filosofía que excluye lo sobrenatural. Ahí está la clave. Es decir, si decidimos excluir a Dios del universo y de nuestra vida, nunca vamos a ver el milagro que se produce en nuestra vida. Nunca lo vamos a reconocer. Simplemente porque filosóficamente descartamos esa posibilidad. Ahora, ¿Dios se manifiesta a todas las personas con milagros? Yo creo que sí. Yo creo que sin duda ninguna. Gracias, Tomás. Lourdes. Bueno, según la Biblia, un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios. Entonces, por lo tanto, me reivindico como todos mis compañeros en que en cualquier momento Dios puede hacer un milagro. Si está vigente ahora mismo el don de hacer milagros en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, pues yo personalmente no me atrevo a decir ni que sí ni que no. Pablo, en su primera carta a los Corintios, él habla y destaca la importancia de los dones en la Iglesia. Y yo creo que nosotros lo que tenemos que buscar dentro de la Iglesia es, de la misma manera que queremos tener el fruto del Espíritu Santo, también que podamos tener los dones, y dones hay muchos.
quizás a lo mejor no tengamos el don de milagros, pero podemos tener otros dones. Entonces, bueno, debemos de buscar el que los dones del Espíritu Santo, si tenemos al Espíritu Santo, se manifiesten a través de nosotros y entonces Dios obrará en consecuencia. Yo he visto un milagro hace unos años ya en Sevilla, en una niña que tenía 5 o 6 años y era sordomuda. Y la niña, se oró por esa niña, un pastor oró por ella, y después de orar por ella, pues esa niña comenzó a chillar porque se empezó a asustar porque oyó el ruido que producía todo lo que había alrededor y se asustó muchísimo, pero ella no podía tampoco ni gritar, o sea que fue algo tremendo y bueno, es una chica ahora, de aquella era una niña, ahora es una chica que da testimonio de lo que Dios hizo un día en su vida y su familia también. Yo no puedo decir si el don está operativo o no, porque tampoco en ningún sitio de la palabra nos dice que hasta aquí han funcionado estas cosas y ahora van a dejar de funcionar. Creo, igual a lo mejor estoy equivocada. Camilo, un minuto, no tienes más porque no lo hay, yo te corto, pero un minuto. Si añades medio, bueno, te lo permito. Esto es censura, pero bueno, lo admito. No, no es censura, es el reloj. ¿Yo qué quieres que le haga? Es censura, dígame usted. Que nos Sigo con el tema. conocemos, camaleón, que nos conocemos. Bueno, pues lamento de discrepar de mis hermanos y amigos, pero yo en la Biblia no veo, como decía Lourdes, que eso haya cesado, ¿no? Yo veo en Primera de Corintios y en Romanos una lista de dones que el Señor administra a su iglesia y a sus hijos de la forma que Él quiere en su soberanía, y por tanto sí puede haber gente que tenga un don específico para hacer un tipo de milagros. Y yo, lo siento Tomás, pero yo sí conozco gente como esa. Sí la he visto, sí he participado con ella, sí lo he palpado, sí lo he vivido y por tanto no puedo pensar en otra cosa. Y evidentemente en la Escritura no hay nada que se oponga a eso. Sí, hay gente por ahí que quiere malinterpretar algún texto sacando una hermenéutica barata, pero son muy poquitos, cada día menos. Y ahora que tú mencionaste un escritor, yo te voy a mencionar a otro. Y es un profesor que tiene una cátedra en uno de los mejores seminarios del mundo, en el Fuller de Pasadena, en California, John Wimber, influenciado por el Don Ladd y viendo que su iglesia no iba adelante, que estaba muy seco, pues empezó a ver que por el mundo las iglesias que prosperaban eran iglesias que sí creían en milagros, sí creían en dones, y él se puso pues a pedirle a Dios que se lo hiciera. Pues, su iglesia creció muchísimo, acabó dirigiendo un grupo grande de iglesias y teniendo esa cátedra en el seminario, que se titula el seminario Señales, Maravillas y Crecimiento de la Iglesia. La iglesia del futuro crecerá con milagros o se quedarán 4 vejetes como yo veo en muchos sitios. Por alusiones. Madre, apagar los micros. Por alusiones, Tomás, pero tiene que ser muy cortito porque a los 44:30 yo tengo que cerrar porque si no, no me cabe, tengo que cortar. Pero bueno, por alusiones. Bueno, es que realmente no tengo mucho más que matizar. Yo sigo diciendo que mi experiencia es esa, la que he contado, y sigo reivindicando que Dios sigue haciendo milagros y que los hace hoy en día como Él quiere. Hay una película que está en Netflix, yo la vi en Netflix, que se llama Milagros del Cielo, así literalmente. Es una historia de una familia americana, es muy interesante, os recomiendo que la veáis, y es pues, lo que ellos cuentan, es lo que pasó en su familia, con una hija que había enfermado. No resumo la película porque sería muy largo y porque así os quitaría el encanto de verla, pero yo sigo pensando lo mismo. Dios, sin duda, puede hacer milagros en nuestras vidas. Muchas veces las hace y no lo reconocemos. Sin duda, lo que decía C.S. Lewis, cuando quitamos a Dios de nuestra vida, es imposible que reconozcamos un milagro, porque aunque no entendamos lo que ha pasado, vamos a atribuirlo a experiencias subjetivas o a incluso desórdenes de nuestra cabeza o lo que sea, y no vamos a reconocer que Dios ha hecho un milagro. Pero las personas que no excluimos a Dios de nuestra vida,
Sabemos que Dios puede hacer milagros en nuestra vida cuando Él quiera, sobre todo cuando Él quiera. Bueno, queridos, yo tenía ciertas dudas cuando decidí hacer este tema, pero creo que merece la pena. Así que muchas gracias por vuestras participaciones. Todos habéis aportado algo específico y esto ha merecido la pena, mucho. Yo tenía temor de tratar el tema por si se producía pues algo que no esté bien, pero me encanta como resultado. Muchas gracias a todos. Y bueno, antes de cerrar la puerta del cuarto de atrás, ya sabes que viene otra pizca de adobo musical que es muy interesante. Es de Israel en Egipto, sobre las plagas, y en este caso trata de la oscuridad. Tinieblas espesas, dice la Biblia, que se podían casi palpar. Pero además hay otra peculiaridad. Duraron 3 días y en 3 días nadie pudo salir de su casa porque no veía ni la palma de sus manos, excepto en el área donde vivía el pueblo de Dios, Israel, que allí no había oscuridad. O sea, es que fue una señal impresionante. Hay un tono muy, muy solemne en la interpretación. La orquesta entra con fuerza, pero con ese aspecto de mucha seriedad, y después el coro lo mismo. Es el tema más largo de los 3, pero dura 3 minutos y pico. Merece la pena escucharlo, de verdad que sí. Así que vamos a escuchar a la Orquesta de Cámara Inglesa y al coro de la Iglesia Catedral de Cristo de Oxford, dirigidos por Simon Preston, en Tinieblas. Escuchemos.
Seguramente que si estás escuchando el programa, pues te hubiera gustado interactuar con nosotros. La verdad es que estamos preparando una dirección de correo porque la que teníamos hasta hace algún tiempo, pues resulta que ya no funciona, a pesar de que el operador con el que trabajamos sigue siendo el mismo. Pero han cambiado y la verdad nos está siendo incómodo porque sé que hay personas que escuchan y que les gustaría responder, preguntar, sugerir, así que habilitaremos, yo creo que la semana que viene o quizá para la otra habilitaremos un correo para que puedas interactuar con el cuarto de atrás, aunque no sea en directo, pero por lo menos sí dar tu opinión o tu sugerencia, que siempre es muy apreciada, como son todas las participaciones de los que escuchan. Y esperamos también que el tema que hemos tratado hoy, pues que te haya resultado de interés y además que te haya ayudado, porque nuestro propósito en el cuarto de atrás no es solo que resulte de interés, que resulte atractivo, sino que básicamente es que sea útil. Normalmente tratamos temas en los cuales, digamos, nos acercamos, procuramos hacerlo desde una perspectiva bíblica. En estos temas que hemos tratado en estos últimos días, pues en realidad es que es totalmente bíblico, si no, no hay tema. Pero cuando hablamos de noticias de actualidad, que también lo hacemos, procuramos que las noticias sean vistas desde un ángulo que no es el habitual, no es el que dan los noticiarios. Lo que tanta falta nos está haciendo en estos días, porque hay mucha manipulación de las noticias de actualidad y esas noticias que vienen vestidas de la aparente seriedad de grandes cadenas o de las pequeñas, en realidad están sometidas a la necesidad de cumplir con los que las mantienen. Y si para cumplir con las que las mantienen, aunque dicen cosas ciertas, no dejan que se sepan cosas que es importante que las conozcamos, o peculiaridades de esas cosas, o ángulos que no nos dejan ver, ni en la televisión, ni en las redes sociales, ni en las radios. Así que, bueno, pues procuraremos mantenernos en esa línea como lo estamos desde que empezó este programa y procuraremos añadir un correo porque una red social sí sería posible, pero no tenemos quien la pueda atender y entonces no sirve para nada. Pero un correo sí, porque es más sencillo de manejar. Bueno, esto es un poco las cosas que quería que quedaran sentadas antes de cerrar el programa, aunque no es habitual que después de la última pizca de adobo musical yo entre a decir ninguna cosa. Muchas gracias. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.